¿Qué tal? ¿Cómo les va? La actualidad política se ha impuesto en estos días a ritmo de rock. Hubo acontecimientos frenéticos y puede haber una asociación de ideas a propósito de rock con aquella letra de Miguel Cantilo, el rockero argentino. Vives como burgués, te consideras progre, pero vives como un burgués. La pregunta es, ¿se aburguesó finalmente el Frente Amplio? ¿Marginó su agenda, su programa y por eso compromete su continuidad? Es como dice acaso el intendente Carlos Enciso, el Frente hace todo para perder, pero el Partido Nacional no hace nada para ganar. ¿Estamos ante la inminencia de un cambio de ciclo o habrá continuidad? Las últimas decisiones del presidente quieren cerrar un flanco que advierte como débil y que puede comprometer un nuevo periodo del Frente Amplio. ¿Quiere retomar a través del tema de la seguridad la iniciativa? Bueno, políticos, analistas, periodistas, estamos todo el tiempo enfrascados en estos asuntos. Pero créanme que la gente también, porque más temprano que tarde la política nos impacta a todos. Por eso los invito a seguir con particular atención esta edición de Todas las Voces que comenzamos ahora. A menos de 500 días para la próxima elección nacional, los termómetros marcan temperaturas muy bajas, mientras que en el sistema político el clima es cada vez más caliente. El presidente Vázquez decidió tomar las riendas de la política de seguridad pública para que deje de ser el talón de Aquiles de su gestión. Eso motivó todo tipo de conjeturas sobre la continuidad del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Por otra parte, hay cierto fastidio en el Ejecutivo frente a la falta de respuestas del Parlamento para aprobar sus proyectos. Y también dificultades en el oficialismo para ordenar la tropa, como quedó de manifiesto días atrás cuando el diputado Darío Pérez dejó en offside al Frente Amplio y no votó el impuesto especial para los retiros militares. A medida que se instala el clima mundialista, la oposición decide intensificar el ritmo de su juego. El líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, lanzó en estas horas su campaña de recolección de firmas denominada Vivir sin Miedo. Pretende reformar la Constitución para permitir que militares apoyen las tareas de patrullaje y se instale la cadena perpetua para los delitos gravísimos. Por su parte, Luis Lacalle Pou no escatima en críticas a la hora de juzgar el posicionamiento del gobierno frente a Venezuela. En tanto, los recursos son finitos y para la próxima rendición de cuentas se acumulan los pedidos. El cambio o la permanencia. Tendremos hoy el privilegio de contar con tres miradas muy calificadas. Hernán Bonilla es economista, director del Centro de Estudios SED en Uruguay. Agustín Canzani, sociólogo, analista político, director de la Fundación Liber Seregni. Y Nelson Fernández, periodista, corresponsal internacional y columnista. Ya los ven a ellos en sus sitios. Los saludo con gran gusto, con gran placer. Y voy al panel directamente a Mónica Botero, a la que extrañamos el otro día, más allá de la representación calificada de Leonora Navata, pero estaba en una actividad interesantísima, el lanzamiento formal de la revista Noticias. Mónica, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Dame el tema que tienen en la tapa. ¿Podés? Sí, el tema que tengo, sí. Ah, bueno, es una, no es una, me lo han preguntado mucho, tienen como un temor de ver qué se saca. No hay ningún misterio. No. Tuvimos el privilegio, porque me parece que por la investidura lo es, de que nos recibiera el presidente de la República con una larga charla de César Bianchi, a solas, posando para las fotos, respondiendo todo sobre todos los temas. Bueno. ¿Por qué se enojó? ¿Por qué se alegró? ¿Por qué tomó determinadas decisiones? Como estas recientes, por ejemplo. ¿Y habla de los ministros? Todo. ¿Habla de ministros? ¿Habla de cambios en el gabinete? No. Tengo una imagen de un posible presidente que votaría encantado a Oscar Andrade. ¿Querés que te lo muestre? Muestre. A ver, tengo la imagen esa del futuro candidato. Si la tengo, director... me piden un segundo. Bueno, con mucho gusto. Bueno, a Oscar de fútbol no le vamos a hablar. Miren esta imagen. Miren qué necesidad. Qué presencia. Claro que voy a explicar. Pero no estás en carrera. Era con foto. Era con foto. Esta es una composición de uno de nuestros tuiteros, la comunidad tuitera que anda muy bien y que ahí lo marca. Pero lo más importante, Jiménez Savaris, ¿tenés el texto de lo que dice esta foto?
Sí, pide en un universo paralelo a Conrado de presidente, así que bueno, ¿sí? ¿Qué decís? Pero ¿Cómo lo ves? Dice, más Hughes, menos Estado. Quiere imponer el hashtag, más Hughes, menos Estado, así que veremos. ¿Cómo la ves, Oscar? Tendría que decir más Hughes, menos Estado, más Hughes, menos sindicato, más Hughes, menos... El menos sería una lista larga. El arranque de Estado es... Y ahí sí que la frase esa de Tabaré de temblar la raíz de los árboles, se imagina el animalito al frente de un rato. Viviana, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, tenemos algunos datos interesantes a propósito del debate que comenzamos ahora. Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, para comenzar, se conoció en el día de hoy una encuesta de equipos consultores. El Frente Amplio subió en intención de votos y supera el Partido Nacional. Según esta encuesta de equipos, bueno, 31% de intención de votos para el Frente Amplio, 28% para el Partido Nacional. El Partido Colorado sumó 8%, el Partido de la Gente 3% y el Partido Independiente 2% y Unidad Popular 1%. Y cambia un poco el escenario con la encuesta anterior de equipos. Claro, bueno, vamos a repasar esos datos con la gráfica. Bonilla, ¿habrá continuidad o cambio? Bueno, eso es para Boris Christoff y no para nosotros, ¿no? La pregunta. Pero el olfato... Yo creo que hay un ambiente, si uno ve las encuestas, no hay grandes cambios en estos últimos tiempos, pero hay un dato que me parece que es importante. Si uno ve la posición del Frente Amplio en las 3 elecciones anteriores, era bastante mejor que en el arranque de esta, a igual distancia de la elección. Y cuando estaba más o menos como está hoy, hay que ir hasta la elección del 99, que perdió, para encontrar una elección parecida. Entonces, ese dato en el principal partido, y quien va a ser el principal partido en la próxima elección, me parece que es un dato que me da la sensación que ambienta una sensación de cambio. ¿Tanzani está comprometido un nuevo gobierno del Frente Amplio? Creo que la elección va a ser competitiva entre bloques, está por verse todavía cuán competitiva entre partidos, pero en términos estrictos yo diría que en realidad el escenario termina de definirse después del Mundial, cuando empiecen a moverse también las ofertas políticas, porque hay un problema de oferta política, es decir, hay un partido, el Partido Nacional, que tiene una oferta política relativamente clara y conocida, y hay otros partidos, el Partido Colorado y el Frente Amplio, que no la tienen. Entonces, ahí, a partir de ese momento, me parece que la cancha va a estar más marcada, pero igual, si uno tuviera que hacer un pronóstico hoy, diría es una elección competitiva, seguramente entre bloques, hay que ver si también entre partidos. Competitiva entre bloques, habrá que ver entre partidos. ¿La configuración parlamentaria ya hoy podemos anticipar que cambia? No. No. Sí, la verdad es que en términos estrictos uno podría decir el electorado uruguayo es un electorado que ha tenido cambios relativamente pequeños en periodos más o menos largos de tiempo. Es correcto lo que decía Bonilla, el Frente Amplio hoy está en términos relativos peor de lo que estaba en el mismo momento en el ciclo electoral anterior, pero la suma de los partidos tradicionales no está demasiado mejor. Crecen un poquito los partidos menores, entonces ahí es donde y los partidos menores son los que en muchos casos, en el momento en que llega la elección, tienen más dificultades para retener a los electores. Entonces habrá que ver cómo se configura la cancha y a partir de ahí me parece que igual veo una elección competitiva entre el bloque sin duda, con más dudas sobre cómo puede pasar entre partidos. Ajá. Nelson, ¿a ti te encanta considerar, analizar estos aspectos? ¿En qué estarán pensando hoy los políticos? ¿En las elecciones, en la gente, en el Mundial? ¿En qué está pensando el sistema? Bueno, creo que ahí depende qué figura política. Hay alguno que puede estar pensando en hacer su estrategia hasta el 2 de marzo del 2020, hay otro que está pensando en un horizonte más cercano. O sea, acá es aquello de cuáles son los que son minoría dentro de un partido. Esto es como una carrera en tramos, ¿no? O sea, uno va primero hacia la definición de las precandidaturas. El Frente Amplio en diciembre va a un congreso donde va a definir los precandidatos. Después se va a una elección interna donde se define el candidato. Y eso participan todos los partidos, o sea, tener distintas etapas, ¿no? Ahora, yo lo que creo que lo que dice Agustín es interesante, el tema de bloques, porque claro. ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros, el Frente Amplio, hay un artículo que hoy me pasó la producción de Agustín, que me parece muy bueno, y que habla, la experiencia política del Frente Amplio es la experiencia de lo más exitoso que hay en alianza de izquierda, en abarcativo y amplio. El apellido del Frente Amplio no es casual. Hoy hay varios Frente Amplios en Chile, en Costa Rica, en México, pero Frente Amplio con esa característica acá. Ahora,
cuando se habla de bloques, el Frente Amplio fue un experto en alianza y hoy se ha ido quedando solo y eso le da una debilidad. Y ha tomado acciones, por acción o por omisión, de ir dejando que se acorrale una oposición. Entonces, cuando hablamos de bloque, es, por un lado, un bloque donde hay uno solo, que es muy grande, que es el Frente Amplio. Pero por otro lado, se va formando un arco opositor que me parece que es bastante potente, más potente de lo que habíamos visto. Eso de los polos. Aquí hay una frase de Agustín Canzani en ese trabajo que citaba Nelson Fernández y señala algunas cuestiones sumamente interesantes. Diría que cada párrafo serviría para un análisis de unos cuantos minutos. El Frente Amplio tiene ahora el desafío de promover una nueva mirada progresista para Uruguay. En ese proceso debería evitar convertirse en aquello que nunca ha querido ser, una izquierda radical de mera vocación testimonial y pasaje anecdótico por el poder, o una socialdemocracia descafeinada que pierde su base social. Tengo, a ver si la producción lo puede resolver en términos de minuto y medio, lo que dijo en la radio, lo que me dijo en la radio el diputado Rebelde, que les ha puesto en una situación complicada a la interna del Frente Amplio. Estoy hablando de Darío Pérez, el diputado del Frente Amplio por el departamento de Maldonado. Si lo tenemos, quiero compartir lo que decía Darío Pérez hace unas horas en Radio El Espectador. Que vendimos humo de ferrocarril, que al final no salió. Vendí humo de la regasificadora, que al final quedaron unos pilotes, ahí perdimos un montón de plata. Vendimos, por suerte, mira, lo de la minera terminó no saliendo. Vendimos humo del puerto de Agua Profunda. Porque uno entiende que a veces en 5 años no puedes hacer todo lo que un gobierno desea o se pone como meta, pero puede dejar la semilla. Bueno, pero estas semillas quedaron en el desierto. Vendimos humo, lo dice un representante del Frente Amplio. Conrado. Yo creo que efectivamente, como señala Agustín Canzani en su artículo y como si uno se pone a pensar, hay elementos que hacen pensar que la experiencia frente amplista que comienza en la elección del 28 de noviembre del 71 con el 18,3 y que luego crece sostenidamente 21, 21, 30, 40, 51, 49, 49. Y ese proceso llegó a su fin en este periodo. Mi hipótesis es que, digamos, si uno pone al lado de esa evolución, en donde en las últimas 3 elecciones estuvo en el entorno de 50, el gran salto lo dio en el año 2004, cuando colapsa definitivamente el Partido Colorado. Y en esa elección el Partido Colorado saca 10,6 en la candidatura del escribano Stirling, el periodo posterior a el desgraciado ciclo brillantemente manejado por el doctor Jorge Valle. En ese momento, una cantidad enorme de gente se volcó del Partido Colorado, obviamente no pasó por el Partido Nacional, se volcó a votar al Frente Amplio. De esos, mi estimación, que son unos 10 a 12, el 80% están con una rabia que revienta. Y van a volver a votar a los partidos tradicionales. Rabia que revienta y le da la victoria a los partidos fundacionales. Yo creo desde que tu punto sí, de vista. yo creo que sí. Mónica, primeros comentarios sobre este asunto. Bueno, no sé, el tema es tan amplio Sí. que... Pero hay 2 aspectos que me parece interesante que nos pongamos a pensar. Uno es justamente que quizá la victoria de las próximas elecciones dependa más del frente. A veces uno depende, como igual que Uruguay en las eliminatorias, o de uno mismo o de los contrarios, ¿no? Como viste cuando tenés que hacer cuentas. En este caso me parece que el frente puede depender de sí mismo si logra resolver esa dicotomía interna, ese gran tema interno entre los 2 grandes bloques y que todavía que se ve que parecería que se va polarizando y no que se tiende a resolver internamente. Igual me parece que entre lo que plantea Canzani de la socialdemocracia descafeinada, que si no sé si es un adjetivo para socialdemocracia o que es descafeinada, que puede ser descafeinada la socialdemocracia,
o sin descafeinar, y la izquierda testimonial. Hay un arco importante donde entra un montón de cosas vinculadas al sentido común, a comprender las necesidades de hoy, del electorado, un montón de cosas con una visión quizá un poquito más moderna, no tan de los 70 en cualquiera de los dos sentidos, que puede hacer que se termine convirtiendo en el trufador. Pero además hay otra cosa, y es que tenemos que pensar desde el lado del electorado cuando analizamos esto. Hoy la gente está mucho más exigente, mucho más atenta a lo que le van a ofrecer. Ya no es yo soy colorado, yo soy frente amplista, yo soy blanco, aunque en una elección enojado vote acá o vote allá. Hoy la gente joven y la gente no tan joven no está casada con nadie y está esperando quién le va a ofrecer las mejores soluciones o las que les parezca que van a hacer lo mejor para su vida. Bien, es, como dice Mónica, un tema muy amplio, pero de pronto lo que pretendemos desde aquí es concentrarnos en qué está pensando la gente respecto a las agendas que está discutiendo el sistema político, discutiendo el periodismo, si es esa agenda la que le interesa a la gente hoy por hoy. Hubo movidas fuertes con respecto a aquellas inquietudes populares. La primera, el presidente Vázquez convocando a sus oficinas en Suárez para tomar el mando del tema de la seguridad. Lo otro, lo de Larrañaga. Hay un dato sobre Larrañaga, sobre la campaña que inició Larrañaga, manifestado en este sondeo que hemos hecho hoy, que realmente revela algo que por lo menos debe ser considerado con atención. Primero que hay un récord de votos, ¿no es cierto, Jimena? Sí, hemos batido el récord hace unas horitas nada más que lo activamos en nuestro Twitter y ya llevamos más de 2.600 votos, que si bien, si no me equivoco, Connie me dirá si estoy en lo cierto, 2.505 fue el récord que teníamos en uno de los programas anteriores. Y les hacemos esta consulta en el momento que abrimos la comunicación con nuestros televidentes. El planteo del sondeo es: ¿apoyará con su firma la iniciativa del senador Jorge Larrañaga para reformar la Constitución y habilitar la cadena perpetua para delitos gravísimos, allanamientos nocturnos y la creación de una Guardia Nacional con militares? Es arrolladora la diferencia de votos. El 92% afirma que sí, que apoyaría con su firma, y nada más que el 8% dice que no. Recuerden que todavía falta una hora casi hasta que termine el programa y pueden seguirnos mandando sus mensajes en Twitter con el hashtag OpinoEnTLV. Gracias, Jimena. Allí el senador Larrañaga parece haber advertido una de las grandes preocupaciones. Lanza esta campaña. Él considera que en 6 meses recoge algo así como 260.000 firmas. Óscar Andrade. Sí, me cuesta entender el optimismo de Conrado, porque si hay una constante desde la recuperación de la democracia hasta acá, constante, es que el espacio político de la suma de los partidos tradicionales no ha parado de caer. O sea, los partidos tradicionales de la elección del 85 tuvieron el 80% de los votos sumados. En la próxima elección, cuando surge el PGP como un desprendimiento del Frente Amplio, pasaron a tener un 70 y fracción. En la otra elección, en la del 94, pasaron a tener un 66, 67%. En la otra elección de 66 les quedó un 54%, hasta quedar... Y en la última elección fue la peor elección de los partidos tradicionales. Es más, el candidato opositor en el balotaje tuvo el peor resultado en un balotaje en la historia. Y si bien es claro que el Frente tiene problemas, sin duda, algunos problemas severos, la oposición no le va en saga en términos de problemas, ¿no? Hace pocas semanas escuchamos al intendente de Artigas decir que el presidente del directorio de ese entonces era un indigno y un mentiroso. Hace pocas semanas atrás tuvimos un gran escándalo interno con acusaciones gravísimas. Yo no sé por qué los tribunales de ética no aparecieron, pero nada más y nada menos que Botana acusa al sector de la calle Po de despedir trabajadores, 200 trabajadores por sus ideas políticas. Y el sector de la calle Po dice, vos porque acomodaste a 200, no es por... Bueno, uno de los dos tiene razón, pero no es un problema oposición-gobierno, es dentro del Partido Nacional. Hace pocas semanas atrás, un disparate que sale a decir la nueva adquisición del Partido Nacional Mujica sobre los fiscales. O sea, el Frente no hay duda que tiene problemas. Uno escucha las declaraciones de Darío Pérez y dice, no precisamos casi oposición con ese tipo de declaraciones. Pero lo cierto es que la oposición, ni hablar del Partido Colorado, lo que dice Hernán es cierto. Uno mira qué sumaba el Frente Amplio a esta altura de las elecciones y sumaba más. Partido Nacional y Colorado juntos también sumaba por encima del 40% a esta altura de las elecciones pasadas. O sea, lo que hay mucho más es indeciso, mucho más desconcierto con la política, que es un problema, que es un riesgo, mucho más gente desconforme con los partidos en general, lo que es un problema y es un riesgo, que nadie debe estar contento, pero lejos de la euforia de decir, bueno, los partidos tradicionales parece que están en el momento del cenit, ¿no? Ajá. Tengo la frase, en este caso de Nelson Fernández,
Aquí estaba la que compartíamos de Agustín Canzani. Si puede, director, necesito también la de Hernán Bonilla, porque allí también hay algunas claves como para disparar algunos aspectos de este debate. Lo que dice Nelson básicamente tiene que ver con esa reacción surgida contra EUI 21. Dice, desnudó una carencia en el oficialismo, acorrala en la vereda de enfrente a todo lo que no es propio. Hubo tiempo para pensar cómo salir frente a esta movida, pero se recurrió al tuit ligero, a una reacción infantil, como cuando el niño que cumple años se dispone a celebrar el sueño del corte de la torta y piensa sus deseos, pero aparece un pícaro que juega a soplarle la vela antes. Es tremendo, es durísimo. ¿Tú lo ves así, Nelson? Pero, sí, porque el tema, ahí yo por ejemplo lo que decía Darío Pérez, el problema no es Darío Pérez, el problema es cómo el Frente encara el tema de Darío Pérez. Siempre hay diputados rebeldes, el tema es que hay líderes que logran cuadrar la situación, encontrar una solución. Al Frente le está encontrando. Ahora, en este caso, lo que yo pongo acá es, yo lo recordaba en esa columna ahí, es el general Sereni. Yo hablé mucho durante el año 88, 87, 88, cuando lo que recordaba Oscar de el riesgo del Frente Amplio de la ruptura. El general Sereni pensaba, como político, pensaba en estrategia. ¿Qué veía? Que había dos sectores que eran muy grandes, que habían sido el 40% del voto del Frente Amplio, que corría riesgo de perderlos. Arotza los dibujó brillantemente a Hugo Batalla, caricaturizándolo como el que se tira la pileta y demora. ¿Cuál fue el plan de Sereni? Fue el plan A, plan B y plan C. El plan A, tratar de evitar la ruptura, tratar de que se fueran. El plan B, si se van, que esto se demore para que se vayan más débiles y el golpe de la ida sea más suave. Y si se van igual, que una parte se quede. Y así surge el movimiento 20 de mayo con el cindido de la 99 y Artiguismo y Unidad con el cindido del PDC. Eso fue la estrategia. ¿Qué hace el Frente Amplio acá? Con un montón de cosas. No hace ninguna estrategia respecto a posibles aliados. Por eso hoy cuando decía, vamos a una elección de bloques, el Frente Amplio está descuidado. Pierde por izquierda grupos radicales, a veces se preocupa mucho de eso, es medio inevitable, porque hay algunos que quieren el atajo a un socialismo más rápido y se van desprendiendo hacia Unidad Popular, Partido de los Trabajadores, que serán pocos, pero son votitos, o al PERI o al voto en blanco, y pierde hacia centro con otras expresiones. Y sobre eso, ¿qué hace? Y no está haciendo, yo lo que veo, lo que percibo, lo que hablo con los dirigentes, no veo nada. Y hay hechos concretos, por ejemplo, porque hay diputados o legisladores que se dieron cuenta de eso, que quisieron hacer algo, por ejemplo, cuando se votó el proyecto de vivienda popular, y no estoy entrando si el proyecto es bueno o malo, porque todo el mundo sabe cuál es el resultado de esto, es cuál era la estrategia política para evitar eso. Hicieron y no tuvieron eco en el Frente Amplio para frenar esa movida. Entonces, eso demuestra esa carencia. Justamente por allí, por lo que decía Nelson, me gustaría preguntarle a Canzani, las izquierdas están complicadas en la región, Argentina, Brasil, Venezuela. Aquí en Uruguay, ¿cuánto se dobla el Frente Amplio sin quebrarse? ¿Cómo ve usted la situación? Es una interrogante que siempre se ha planteado. Yo creo que el Frente Amplio ha tenido capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y en parte esta idea de que necesita una nueva respuesta, una nueva síntesis política, es porque la que hizo el Frente Amplio en el 2004 fue muy exitosa, yo diría claramente, durante los dos primeros periodos de gobierno, muestra lo que yo llamaría ahora alguna fatiga de material, pero no es necesariamente por fracaso, sino a veces es porque las condiciones cambiaron y las demandas son diferentes. Ahora, me parece bien importante también tener en cuenta es que a veces se mira la región de una manera un poco simplista, porque en realidad, así como hay gobiernos que cambiaron de signo, hay otros que no cambiaron, y además hay otros que pueden cambiar en sentido inverso. Es decir, uno de los países más grandes de América, como México, puede ser ganado en poco tiempo por algo que es una izquierda progresista, López Obrador. Y estoy hablando de México. Lo que pasa es que nunca pasó la progresista. Está bien, lo que quiero decir es que en realidad yo creo que lo que tenemos que acostumbrarnos es a una cuestión mucho más dinámica y donde los partidos políticos, las fuerzas políticas tienen que tener capacidad de leer la realidad, de leer sus cambios y de adaptarse a eso. Este desafío para el Frente Amplio es muy importante porque está en el gobierno, pero va a ser un desafío importante también para el resto de los partidos que, en mi opinión, van a intentar transformar la elección en un plebiscito sobre el Frente Amplio. Yo veo que la estrategia va por ese lado y ahí la pregunta es qué capacidad tiene el Frente Amplio de evitar esto que dice Nelson
y de armar un escenario que tenga características distintas. Así que se va a votar. Para eso tiene que mejorar su articulación política, que en este periodo ha tenido fallos. ¿Mónica? Sí, lo que Canzani decía me hace pensar en algo que parece que se pide a gritos también, y es que es una renovación generacional. Quizá estas divisiones y esta dinámica irreconciliable que estaba diciendo Nelson también, puede tener que ver con el pasado que tienen esos grupos y con tienen que responder a una historia en la que quizá los de determinada generación venimos con ese peso que nos cuesta quizás a veces soltar, pero una generación nueva, con una cabeza nueva que también responda a las nuevas demandas, quizá pueda hacer un aporte importante. Se está reclamando mucho esa renovación, pero por otro lado también se siente que hay una resistencia por miedo a perder caudal electoral, porque los grandes líderes siguen siendo, ya sabemos. Ajá. Así que se traduce en términos de plebiscito, de acuerdo a Canzani, en la próxima elección. ¿Se vota contra el Frente Amplio, Hernán? A ver, yo creo que hay que reconocer que en los periodos de gobierno del Frente Amplio ha habido un crecimiento económico excepcional, ha habido una disminución de la pobreza muy importante, de la indigencia. Hay resultados, el Frente Amplio tiene resultados muy positivos para mostrar de todo el proceso de gobierno de estos años, sobre todo en esas dos grandes áreas. Ahora, este último gobierno es como que se le acabó el libreto, ¿no? No hay... El primer gobierno de Vázquez hubo reformas, estemos a favor o en contra. Hubo reformas importantes. El gobierno de Mujica, estemos a favor o en contra, hubo una agenda social importante. En este gobierno uno pasa al rasero y ¿qué queda? ¿Cuáles fueron las grandes iniciativas, las propuestas, el impulso que le dio al país? Y ahí también está el desafío de la oposición. Poder plantear... Eso que dice Enciso, por ejemplo, ¿lo toma en esos términos? No, en esos términos radicales no, pero hay... A ver... Tiene el gran desafío de plantearle al país un proyecto que enamore, que pueda romper esa inercia, este bloqueo que tenemos de que no podemos hacer la reforma educativa, no podemos hacer la reforma del Estado, no podemos votar un tratado de libre comercio. Hay que romper con esos bloqueos que tiene el país para poder... ¿Cuál es el gran objetivo que a mí me gustaría ver planteado en la próxima campaña? Alguien, una propuesta que nos diga, si vamos por acá vamos a alcanzar el desarrollo. Ajá. ¿Hay un estribo de Larrañaga en el asunto de seguridad para fortalecer su caudal electoral? Vamos a escuchar lo que decía Larrañaga en el lanzamiento de esta campaña, cuando promueve que en un término de 6 meses se reúnan casi 300.000 firmas para provocar luego una reforma constitucional. A ver. El miedo no tiene... La inseguridad no se viste de Frente Amplista, de Colorado, de Blanco, de Independiente o del Partido de la Gente. Nos pega a todos los uruguayos de igual forma y es necesario decir basta, es necesario pasar de las palabras a los hechos para impulsar mecanismos e instrumentos que le sirvan al país y a la sociedad. Bueno, Nelson, ¿hay un posicionamiento político fuerte hacia la interna? Ahí es difícil decirlo porque uno termina adjudicando intencionalidades, pero creo que hoy, los casos que ponía Oscar, es cuando hablaba de los problemas del Partido Nacional. ¿Dónde se dan los problemas? El Partido Nacional tiene problemas, las minorías de los partidos tienen problemas. Los casos de los intendentes, le faltó nombrar a Adriana Peña, ¿no? Le aumenta a su marido 56% del sueldo, después le dicen que lo tiene que sacar, entonces mete al hermano, le dicen que hay que sacar al hermano, lo mete por otro lado. O sea, ese tipo de cosas generan ruido, porque en los intendentes además sienten que son reyes en su departamento, casi no pasa nada con eso. Pero como ahora precisan tener visibilidad nacional, al tener visibilidad nacional, esas cosas no le gustan a la gente. No sé si les gusta a la gente de los departamentos, más de su entorno, pero por ahí son más tolerados. Pero como precisan tener visibilidad nacional porque quieren su movimiento, eso hace ruido. Ahora, en el caso de Larrañaga, claro, se une con que sintoniza con un tema que a la población es el más que le preocupa más desde noviembre del 2008, la seguridad, y la gente reclama medida dura. Esto no quiere decir que pueda tener suerte o no, éxito con la campaña, pero sintoniza con eso. Bueno, ¿qué motivaciones políticas? Ahí entramos en un tema de intencionalidad, pero habrá que ver... sería legítimo que hubiera intenciones políticas también. Bueno, sí, hay varias consultas. Uno está el ejemplo de lo que fue en el periodo anterior, el tema de la baja de la imputabilidad penal. Pero hay una cuestión que sintoniza con un reclamo popular. Eso se traduce en firma, es más complicado. Bueno, yo creo que ahí a la oposición le está costando mucho hacer un planteo coherente de respuesta. Eso es indiscutible, ¿no? Porque en definitiva
uno dice, bueno, un planteo en el que ha insistido la oposición es bajar el costo del Estado. Uno va a lo que decía recién Nelson, las intendencias, y la intendencia que incrementó un 70% los funcionarios públicos, la uno es la de Soriano, y la segunda fue en el periodo del Partido Nacional, la de Río Negro, en un 54% de la cantidad de funcionarios. O vota en contra al planteo de que las vacantes de las Fuerzas Armadas, de cada 2 se cubre una, ¿no? Para subir el salario de la tropa. Entonces, por un lado me decís, qué horrible la cantidad de funcionarios públicos, baja en costo del Estado, y después tenés una gestión y una actitud política que no tiene que ver con eso. Me decís, baje el gasto público y votás un proyecto que tiene solo para una parte de un plan de vivienda, un punto del producto, 500 millones de dólares, unos 2.500 millones para el periodo, sin decir de dónde lo vas a financiar. Entonces, hay un planteo que puede quedar para la tribuna bárbaro, ¿no? Pero después lo que tenés que explicar es cómo tiene coherencia ese planteo con el otro planteo general, con el que se viene acumulando hace mucho tiempo en términos al gasto público, papel del Estado y demás, ¿no? Connie. Yo me parece que estamos, digamos, por supuesto mantengo el optimismo del que hacía referencia en términos de bloques. Me parece que es muy claro que la elección del año que viene va a ser una suerte de a favor o en contra del frente. Lo creo así. La segunda cosa, asistimos a un periodo y a un proceso que tiene muchos años, pero que está hoy perfectamente delimitado, que es el fenómeno de la desintermediación. La desintermediación es el fenómeno que llamaron en el análisis de los sectores financieros las nuevas tecnologías incorporadas a que los agentes políticos, los ciudadanos y sus intermediarios ya no son que tengo que ir al club a escuchar a Pirulo que me explique la cosa. Tengo mi propia composición de lugar, buena o mala, acertada o equivocada, y tomo mis decisiones con Facebook, con el WhatsApp, con los Twitter que leí y con lo que leí en los blogs, en los diarios y en las revistas. Entonces, el ciudadano tiene mucha independencia que no tenía antes, salvo los beneficiarios de programas de asistencia que son pagados por los que no están en esa intermediación. Y la tercera cosa es la corrupción y el atornillamiento a los sillones que provoca pánico en los incapaces del gobierno y que va a tener efecto porque los ciudadanos, algunos, estaremos contentísimos de que se vaya. Eso de los programas de emergencia porque no entendí. Porque, o sea, todo el mundo tiene independencia de criterio menos el que cobra asignación familiar. No me hables de la asignación familiar si que se inventó hace 70 pero el plan de equidad hace para 70 años, Oscar. Pero por ¿cuál favor, es el programa de asistencia mayor? Hoy es la asignación familiar. Es el programa de asistencia mayor. Todos los esa mujer que es pobre no tiene criterio. Todos los inventos que han hecho las cooperativas sociales que inventaron en el MIDE, donde colocan a todos los MPPs habidos y por haber, por favor. Canzani va a responder sobre esto. Antes quiero irme con Jiménez también. Hay un aporte también de Viviana Ruggiero. Antes contigo, Jimena, por favor. Sí, Daniel, les vamos a compartir algunos de los tweets que nos llegan con el hashtag Opino en TLB. Nos escribe Ale Carrera, es tal cual lo que dice Oscar, pero tranquilo, Conrado, nos vemos en las urnas. Por otro lado, Martín Barreiro expresa, el gobierno agotó su agenda, perdió la iniciativa que tuvo en su primera administración y agita el miedo del retorno a la derecha como el mal peor. Y el mensaje de Freddy Lafranchi, el Frente Amplio ha incurrido en todo lo que criticaba cuando era oposición y ahora demostró que tiene las mismas debilidades y aún amplificadas. Sigan escribiéndonos con el hashtag Opino en TLB y pueden seguir votando hasta el final del programa en nuestro sondeo, donde lo que les consultamos es lo siguiente. Mirá, Conrado, el número, mirá este número, a ver. ¿Apoyará con su firma la iniciativa del senador Jorge Larrañaga para reformar la Constitución y habilitar la cadena perpetua para delitos gravísimos, allanamientos nocturnos y la creación de una Guardia Nacional con militares? El 90% dice que sí, que apoyaría con su firma, y un 10% que no. Mirá, Connie, vamos 3.169 votos. Me hago una aclaración, Daniel. Batimos el récord. Una aclaración. Sí. Las cooperativas sociales que tienen como condición que más de 3/4 partes de los integrantes tienen que ser personas que están en situación de vulnerabilidad. El mecanismo para medir la vulnerabilidad lo hizo el Instituto de Economía y la Facultad de Ciencias Económicas, no es a dedo.
No se elige, fulano, usted está en situación de vulnerabilidad, vaya por el comité que se le va a dar para estar frente a la cooperativa social. Eso lo sabe todo el mundo acá. Ajá. El tema es que no se puede tener una actitud tan rancia de pensar la persona pobre es una persona que le falta criterio por ser pobre. Pero vos no merece. Yo no dije eso, es fantástico. Estoy hablando, todos tienen libertad de criterio. El máximo exégeta que tengo en el mundo es Oscar Andrade, que me interpreta toda la frase. Lo que dice es, todos tienen libertad de criterio, salvo los que cobran planes sociales que parece que no tienen libertad de criterio. No se puede decir una barbaridad de esas en público. Dos o tres elementos. Primero, creo que es importante ver también este tema de los planes sociales en términos comparativos con otros países de América Latina, ¿no? Oportunidades, el plan social de transferencia monetaria que tuvo México fue un plan importante. La verdad que en Uruguay esto representa más o menos el 0,3% del PBI, no es cuantitativamente muy relevante. Acá hay que ver también la disputa política por crear un concepto en torno a eso. Es decir, la gran discusión, me parece, referido un poco a lo que de alguna manera planteaba Bonilla, es, bueno, ¿qué tipo de actitud, qué tipo de respaldo tiene que darle el Estado a las personas que viven? Tiene que preocuparse solamente de los que están en situación de pobreza, tiene que preocuparse de todo el público en general. Es un debate muy razonable que modela tipos de Estado distintos. Yo creo que una de las grandes cuestiones que de alguna manera tiene planteada la izquierda es salir de ese arrinconamiento en el cual parecería que los planes sociales son cosas que implican muchísimo presupuesto, no es así, ¿sí? Y parecería que además esas personas con un esfuerzo saldrían. Esta es una gran discusión teórico-ideológica bien importante. Segundo aspecto, muy brevemente. Mónica Botero decía, bueno, ¿qué quiere decir una socialdemocracia descafeinada? Yo creo que uno tiene los modelos clásicos de socialdemocracia con una educación muy integradora, que son los modelos que vimos en la Europa básicamente desde los 40 hasta los 70, grosso modo, y buena parte de los modelos actuales, ¿no? Que son modelos que en definitiva renuncian a ese modelo de integración y en buena medida pierden sus bases sociales. Entonces me parece que eso es un desafío al cual el Frente Amplio también tiene que atender con una lógica distinta, que es que el Frente Amplio siempre tuvo bases sociales policlasistas. Es decir, no tuvo solamente sectores pobres, sino que también tuvo una parte muy importante. Ahora, Agustín, ¿cuánto se alejó el gobierno de esas bases sociales? Es que la pregunta es, ¿por qué lo hacemos así? ¿Por qué decimos que el gobierno se alejó de las bases sociales o las bases sociales no se alejaron del gobierno? Porque probablemente lo que ocurre es que también los reclamos son distintos. Porque el reclamo de una persona que estaba en una situación X hace 14 años o 13 años y que está en una situación distinta ahora varía. El Frente Amplio tiene que aprender a leer esos cambios, tiene que aprender a intermediar. Sobre algo que dijo Connie muy rápidamente, los partidos no intermedian porque le hagan el favor a alguien, eso es clientelismo. Los partidos intermedian intereses. ¿Qué quiere decir que intermedian intereses? Que toman intereses de sectores distintos de la sociedad y hacen una síntesis que combina de alguna manera esos intereses. Eso es sobre todo la intermediación política, no la otra que es clientelismo. Claro, voy con Bonilla. Simplemente un apunte sobre esto que tú mencionas, Agustín. ¿Por qué razón la gente también tiene derecho a percibir que grupos que en términos electorales son minoritarios, en organismos internos del Frente Amplio, predominan en su opinión y condicionan al gobierno en su rumbo? Tiene derecho a percibirlo. El que tiene que decidir cómo toma sus decisiones es el propio Frente Amplio. Y evaluar si el sistema que ha elegido para tomar sus decisiones tiene sentido o no. ¿Y lo están revisando eso? Yo creo que hay planteos, pero hay que tener una cosa muy clara. Uno puede decir, bueno, eliminemos estos organismos de los partidos, que la gente vote por internet. Eso es la carta de función para los partidos. Porque ¿para qué vamos a tener partidos? ¿Para qué vamos a tener gente que se dedique a la militancia si en realidad eso no tiene ninguna recompensa? Este es un gran tema. Y esto es lo que está pasando, a mi juicio, está pasando de manera masiva y exitosa por ahora, pero hay que ver el futuro con Macron en Francia. Macron armó un partido político que ganó las elecciones en Francia pidiendo que se presentaran candidatos por internet y recibió 200.000 currículos, ¿no? No sé si eso es el modelo de partido para Connie,
Para mí no lo es desde esa A mí me perspectiva. encantó. Pero es una discusión muy razonable. Festejó lo de Novik. Hernán, querías hacer un apunte sobre eso. Sí, me parece que una de las novedades que hay en el debate en los últimos meses es cómo se ha instalado el tema de la fragmentación social. Permitime una interrupción. Aquí está la frase que quería Hernán Bonilla. El debate en nuestro país se ha tornado extraordinariamente chato, predecible, crispado. Lo que media entre nuestra situación actual y un país desarrollado es un programa de reformas políticas públicas que puede y debe plantearse con convicción política, excelencia técnica y consensos sociales. O sea, también, del mismo modo que hemos leído en las otras frases, hay como una autocrítica al sistema aquí. Sí, porque me parece que está bien estas cosas que debatimos, pero a veces, a ver, el debate público no se puede transformar en la anécdota, en que si Tabaré Vázquez contrató al consuegro, si un intendente contrató a un primo. No es relevante eso para el país. ¿No es relevante? Yo creo que no. ¿Para la gente tampoco? No sé, a mí me parece que más importante es la reforma educativa que si Tabaré Vázquez contrató al consuegro. Si quiere contratarlo, que lo contrate, no me preocupa. Ahora, creo que hay un tema de fondo que no se están debatiendo, que son estos que planteaba, capaz que con excepción en los últimos meses del tema de la fragmentación social. A partir de que los partidos de oposición lo plantean, distintas instituciones sociales lo plantean, hay un documento de la Iglesia que también lo plantea, y desde el propio partido de gobierno hay importantes dirigentes, como Javier Miranda y otros, que han dicho que es un fracaso del Frente Amplio la fragmentación social que existe en la sociedad. Gustavo Leal también. Hay varios que lo han planteado. La Llera. Bueno, sí, hay una lista. Y creo que eso es importante, porque nos pone a discutir, por lo menos en esto, un tema que me parece que es bien importante, porque los datos educativos, de violencia en la sociedad y demás, avalan que efectivamente ha aumentado la fragmentación social. Ahora, ¿sabes por qué te preguntaba sobre la inquietud? Porque son, efectivamente, de pronto, en los hechos, en un marco mucho más global de lo que significa administrar un país, el contratar a un consuegro de chofer, bueno, en fin, puede llegar a ser discutible la relevancia. Pero la gente me parece que está fastidiada y que estas son muestras también. Dice, bueno, muchachos, pero basta de esta La gente está fastidiada con los privilegios de los políticos, Sí. pero no podemos entrar en andar buscando fantasmas en todo el tiempo. Ese es otro tema que es muy importante. Yo creo que es muy importante para la gente y debe ser muy importante para la democracia el tema de la ética y la conducta, más allá de cuáles son las dimensiones. Pero yo acá quiero reenfocar hoy un poco, se hablaba de la próxima elección es contra el Frente y a favor del Frente. Creo entender la idea, pero no estoy de acuerdo con esa expresión. Creo que vamos a una elección donde la disyuntiva es continuidad o cambio. Digo, no es solo, es a favor del Frente o contra el Frente. Y en ese esquema, bueno, digo, en los hechos puede parecer lo mismo. No, pero no es el tema de contra uno, porque si no parece como los otros no tienen nada a favor de proponer. La campaña todavía no empezó, no sabemos son los candidatos, cuándo son las propuestas. Ahora, acá lo que hay es que estamos en una situación en la cual uno dice, ¿cómo va el gobierno y cómo va el partido de gobierno? Y ahí yo veo problemas graves, importantes en ambos, tanto en el gobierno como en el partido de gobierno. ¿Por qué el gobierno? Pero los problemas del partido de gobierno se trasladan al gobierno. No, yo creo que tienen dos dimensiones distintas. ¿Pero qué pasa? Porque el gobierno del Frente Amplio, desde el 2005, es por primera vez desde que hay mediciones de encuesta, pasó a tener un saldo favorable de aprobación de la población. También había sido elegido con mayoría propia, eso tiene un vínculo. Y eso se mantuvo. Se mantuvo en todo el primer gobierno y se mantuvo en todo el segundo gobierno. En el tercer gobierno, desde la primavera del 2015, tenemos un quiebre y muestra una desaprobación a la gestión. Van a salir próximas encuestas, por ahí baja un poquito la desaprobación, sube un poquito la aprobación, pero igual queda en saldo negativo. Eso el Frente Amplio no lo tenía. Eso marca un disgusto de la gente. ¿Por qué? Bueno, no sé, habrá que analizar. ¿Tendrá razón la gente o no? Está instalado y el gobierno ha leído mal esos números para ver cómo actúa. La reacción de Tabaré Vázquez demuestra que tiene una reacción ahora. Pero el Frente Amplio esa señal la tuvo en la primavera del 2015. A partir de ahí, no solo pasó a valorar mal el gobierno, valora la situación económica. Hoy Hernán decía, nunca en la historia del Uruguay tuvimos tantos años de crecimiento económico. Pese a lo cual la gente dice, la situación es mala y los que dicen que es buena son pocos. Y acá estamos incluyendo toda la población, Sí. no los que son... Discúlpame, Discúlpame, Daniel, que termine. claro, Cuando le preguntan cómo va a estar el año que viene, solo 20% dice que va a estar mejor. O sea que hay un disgusto con la gestión, hay un disgusto con la economía y el problema mayor para la gente es la seguridad. O sea, y por el otro lado, que el tiempo es tirano, Daniel, pero digo, por el otro lado, el Frente Amplio, el problema no es el TLC o algo, sino cómo se procesa esa discusión, que se reúne todo un sábado, termina y se resuelve, que no hay que votar los TLC, que ya votó el presidente de ese partido, porque son malos para el país, y el otro tema queda
sin resolverlo. Cuando lo que se tenía que haber hecho era saber antes, desde la presidencia del Frente Amplio, cómo estaban los votos. No es muy difícil saber qué votan los sectores y qué votan los delegados de los comités. Bueno. Es tener a los 18 delegados de Montevideo. O sea, ahí hay una falla. Sí. Digo, no sé por dónde está la falla, pero hay una falla que se traduce en un mal accionar. Y eso repercute. Tú advertías hoy que de pronto faltan liderazgos que encolumnen, y acá podría decirse en términos vulgares que falta boliche a veces para estas cuestiones. Bueno, no sé, digo, ahí el resultado, digo, uno viste, es a través de qué lo medís. Ahora, Tabaré Vázquez tomó el caso de la seguridad pública. Déjame mostrarte esta encuesta que pone en términos gráficos lo que alguna de las cuestiones que tú mencionabas. Es el último trabajo que presentó en Telenoche Opción Consultores, y sobre la gestión del gobierno, cuáles son las opiniones de la gente. Bueno, lo vamos a ver aquí en este gráfico. Hay una percepción de que es muy mala y mala. Allí estamos hablando de un 41% que considera la gestión actual del gobierno, la evaluación general de la gestión, medido en abril de 2018, como mala y muy mala. ¿Estos datos se internalizan al Frente Amplio, al propio gobierno? ¿Se les da bolilla, digamos? Estos datos están instalados desde la primavera del 2015, pero no es solo este numerito. El gobierno, cuando recibe los estudios de opinión pública, no es una hojita. Todo eso viene mostrando esto de la primera. ¿Será injusta la valoración de la gente? Bueno, hay que actuar sobre eso. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se actuó? Bueno, por ahí se actuó. Pero como vos medís las cosas por los resultados, es como la seguridad pública. Yo estoy seguro que el Ministerio del Interior están haciendo un montón de cosas. Tecnología, más recursos, más policía. ¿Cuál es el resultado? El resultado que aumenta los delitos, que la gente está caliente con eso. Entonces hay un problema. Viviana. ¿Se agotó el programa del Frente para ustedes? Yo creo que no, pero digo... en este gobierno creo que sí. No, yo creo que, a ver, hay, en realidad, si uno mira el programa del Frente Amplio, yo no creo que el Frente Amplio esté haciendo cosas distintas de lo que dice su programa. Lo que probablemente la dosis de cambio era menor de la que tenían los gobiernos anteriores. En buena medida, porque buena parte de esos cambios también fueron exitosos, entre comillas, respecto a los objetivos que se había planteado. Hay un área, la de educación, que creo que refería a Nelson, que ha sido un área polémica en el Frente Amplio. Es polémica también a nivel de la sociedad, y donde, bueno, en estos días hubo una iniciativa que a mí me plantea una interrogante bien interesante, ¿no? A ver. Yo tengo muchos amigos en EDU y colegas, pero a mí me plantea una interrogante muy interesante desde el punto de vista de cómo manejamos la política, ¿no? Porque mi impresión es que lo que hay ahí es una propuesta técnica. Entonces, si nos vamos al extremo, en mi opinión, la política no puede ser eso, no puede ser un plebiscito de proyectos técnicos. La política es una cosa que se procesa con la sociedad en su conjunto. EDUI, bueno, acá tiene una diferencia. Sí, ¿tenés alguna diferencia con eso? Que creo que es una iniciativa ciudadana que buscó consensos políticos. Ciudadana porque es un conjunto de gente. Yo no puedo ser ciudadana si conozco al 95% de los que están ahí. No es ciudadana, es un grupo de técnicos. Ha trabajado bastante gente y ha logrado en la presentación que hubiera representantes de todos los partidos políticos avalando la propuesta. Porque me parece interesante. En Europa hay, por ejemplo, libros blancos. Acá se le sacó el nombre del libro blanco. Pero los libros blancos están hechos por representantes de los partidos. Es una cosa distinta, es una cosa diferente. Entonces, yo creo que también este tema muestra ahí lo que Nelson dice, estoy de acuerdo, muestra cierta incapacidad de reacción del Frente Amplio respecto a ese tema, y es un tema en el cual efectivamente hay debates internos, pero también una incapacidad de reacción para defender lo que ha hecho, que el Frente Amplio cree que está bien y que necesita, en todo caso, si cree que está bien, mostrarlo de una manera más contundente. ¿Por qué en Uruguay, acá hay gente experta para responder esta pregunta, y es algo que muchas veces uno no termina de entender? ¿Por qué en Uruguay hay tal grado de impacto sobre situaciones internacionales? ¿Por qué genera fisuras? ¿Por qué genera polarizaciones? Vamos a escuchar, por ejemplo, a propósito de esto, lo que decía el senador Luis Lacalle Pou, precandidato presidencial, sobre Venezuela, en este caso. Muy difícil decir que nosotros queremos una forma de gobierno, que entendemos una forma de democracia, que Uruguay queremos que sea tal o cual, cuando en realidad el espejo en el que lo reflejamos, los países que apoyamos, los gobiernos que respaldamos son gobiernos corruptos, son gobiernos autoritarios y son gobiernos que han hambriado a los pueblos. Bueno, ¿hay una respuesta a esa consulta? ¿Por qué impacta? Hoy el PIT-CNT, por ejemplo, en el acto del Congreso, vuelve a insistir con que se trató de un golpe de Estado el que se dio contra Dilma. También se considera
por ejemplo, que allí hay una situación de indefinición en términos electorales, con Lula preso no hay elecciones, ¿no? Lo manifestaron en esos términos, por ejemplo, Oscar. ¿Por qué impacta tanto lo internacional en Uruguay? ¿Hay alguna teoría para eso, Nelson? Bueno, hoy Agustín hablaba de cómo se van replicando, o sea, los movimientos políticos tienen réplicas, ¿no? Si uno mira, digo, a lo largo de la historia de Sudamérica se han dado réplicas que se van reproduciendo en los países con mucha similitud, lo cual no quiere decir que sea exactamente la misma fecha y que pase lo mismo, ¿no? Pero hoy todos los gobiernos de izquierda, progresistas, es difícil a veces cómo unirlos, pero han estado en repliegue en todos los países. Este año, en todas las elecciones que se han dado, en El Salvador, bueno, incluso algunas expresiones de izquierda en Costa Rica, o sea, están... Pero eso es que bueno, la sensación en Paraguay que le queda a la gente, derecha. la sensación que además viene en los tweets es ¿por qué están hablando otra vez de Venezuela o de Brasil en su momento cuando tenemos asuntos urgentes para tratar acá? ¿Cuál es la respuesta, Agustín? Yo creo que no, independientemente de la evaluación que uno haga del caso de Venezuela, yo creo que la política exterior influye poco en la agenda de la población. Esa es mi percepción, ¿no? Sí. Quizás el caso argentino es el que más nos afecta porque nos sentimos parte de esa agenda pública. Pero estos debates ranquean alto en el sistema, en los medios. Porque razonablemente es un debate. Ahora, el debate puede tener, entiendo la posición del senador Lacalle Pou, pero uno podría decir, ¿cuestionaría de la misma manera el senador Lacalle Pou que Uruguay tenga relaciones con China? ¿O considera a China una democracia? ¿Verdad? O en realidad lo que hay acá también es un uso político, que no digo que lo esté haciendo solamente el senador Lacalle Pou, lo pueden hacer los otros partidos, es un uso político del tema de las relaciones internacionales. Ahora, dentro del Frente Amplio, ¿cómo pueden convivir tantas visiones distintas sobre Venezuela? Y porque conviven, cuando el Frente Amplio se creó, venía precedido de una larga discusión sobre el asunto de Checoslovaquia, ¿sí? Y en ese momento una postura de la de Rodney Anismendi, otra postura de la de Vivian Trías y otra postura de la de Juan Pablo Terra, que no estaban de acuerdo, pero consideraron que era suficiente y más importante aquellas cosas en las que sí estaban de acuerdo. Y entonces el Frente Amplio no es un acuerdo ideológico, sino que es un acuerdo programático, y la verdad es que ha funcionado razonablemente bien sobre esas bases, que implica muchos matices, como también lo implica dentro de los sectores políticos, dentro de los mismos partidos. O sea, nos olvidamos, sino que los propios partidos históricos en Uruguay han tenido diferencias muy importantes sobre estos temas. Quizás los dirimen de otra manera, las dirimen de una forma que no es tan deliberativa y que tiene más que ver con el peso interno de... Y bueno, posiblemente las diferencias ideológicas podían ser menores. Está cerrando la encuesta, el sondeo. Hernán, un comentario también con Oscar. No, me parece que el caso de Venezuela es importante, tiene un impacto porque es un miembro del Mercosur, que es un bloque que nosotros integramos, que tiene una presidencia rotativa, o sea, tiene una influencia directa y está atravesando una situación dramática, ¿no? El tema, no solo la dictadura, sino una crisis económica que tiene al 60% de la gente en la indigencia y más del 80% en la pobreza. Bueno, y nosotros nos beneficiamos con muchos venezolanos que por suerte están viniendo al país, y la inmigración que estamos recibiendo para Uruguay yo creo que es muy buena, pero la situación que está viviendo Venezuela es realmente dramática. Bueno, y hay connotaciones comerciales también entre ambos países. De hecho, se dice que el mensaje de la Cancillería fue lavadito, en atención también a Daniel, breve, dale. Él mencionaba Argentina. Argentina va a ser un tema de campaña porque va a coincidir con la selección de Uruguay. Y el Frente Amplio va a decir, cuando se hable continuidad cambio, decir, sí, ojo, porque el cambio puede producir esto en una hipótesis donde al gobierno... Emparentar a Macri, por ejemplo, con los partidos fundacionales. No, con los resultados malos, sí. Bueno, claro. En Brasil hay un panorama de incertidumbre muy complicado desde el punto de vista político y económico para el futuro. O sea que eso va a tener una incidencia porque los dirigentes políticos lo usan para el debate. Bien. Lo de asociar a Macri con los resultados malos es porque vienen de tener unos resultados extraordinarios con la señora Kirchner. Oscar. Sí, a ver, yo me parece que lo más grave del planteo de la calle no es la opinión sobre Venezuela. Lo más grave es que se para en el barro. O sea, termina diciendo la postura del gobierno es una postura por los negocios. ¿Hasta qué punto están metidos? Es una forma de hacer política que es muy miserable, porque es como que la respuesta fuera, la calle dice eso porque le paga la CIA. ¿Qué hace? No sé, llevás la política al barro. Hoy hubo declaraciones importantes de Botinelli. Nadie puede acusar a Botinelli de chavista, ¿no? Nadie, ¿no?
Lo que dice Botinelli es, hubo observadores de 80 países, más de 2.000 observadores, revisé cuántos circuitos hubo, las elecciones fueron más seguras que los que hay en Uruguay. Es que se pasó al chavismo, Botinelli, de golpe es parte de... Es más, cuestiona severamente a los medios internacionales de una visión extremadamente sesgada de lo que pasa en Venezuela. Lo dice Botinelli, ¿no? Que creo que hay algo del sistema electoral sabe. Esta fantástica contribución que nos arrima Oscar me hace acordar al famoso cuento de aquel que iba contramano por la interbalnearia y dice, che, qué cantidad de gente que se equivocó el camino, ¿no? Todo obvio, es muy pintoresco, realmente. Digo, en serio, que una persona del prestigio de Oscar salga a hacer las declaraciones que hizo, salvo que que digamos aparezca en Montevideo diciendo no dije eso, es de película. Un país, y yo le hablo a nuestros hermanos venezolanos que viven acá, un país que los ha hambreado, un gobierno corrupto que destruyó la economía, destruyó la convivencia, destruyó la producción, que producía 3.800.000 barriles diarios, y hoy de tarde lo vi a la normal del chofer de Bondi decir que tienen que conseguir 1 millón, y están en 1 millón, están produciendo el 27% de lo que producía Venezuela, las más grandes reservas petroleras del mundo. Y tenemos que escuchar a un compatriota serio decir que el domingo hubo un acto limpito y que el que defensor es Oscar Andrade, madre santa. Bueno, pero estamos cerrando el Conrado va a un debate. Venezuela está en crisis social y política, sin duda. Lo hablamos después. Eso no estamos discutiendo. Jimena, por favor. Sí, antes de cerrar el sondeo, compartimos más mensajes que nos llegan en Twitter con el hashtag Opino en TLB. Según Eric Expector, clarito Hernán Bonilla en todas las voces. El debate político debe recuperar la seriedad y discutir más políticas de Estado. Se discuten muchas cosas poco relevantes con las que se intenta obtener rédito político. Otro de los mensajes es de José Andrés Grasso, que dice: efectivamente es chato el debate político. Me gustaría que de una vez por todas haya un debate presidencial como se hace en otros países. Y el último mensaje de hoy, Nelson: mi voto lo decidiré facilísimo. Irá para la propuesta más sensata, prudente y pragmática. Me harté de las utopías ideológicas y ya estoy grande para cuentitos de hadas. Con el hashtag Opino en TLB, y cerramos el sondeo de esta noche con 3.447 votos de ustedes desde sus casas. La pregunta de hoy es: ¿apoyará con su firma la iniciativa del senador Jorge Larrañaga para reformar la Constitución y habilitar la cadena perpetua para delitos gravísimos, allanamientos nocturnos y la creación de una Guardia Nacional con militares? Cerramos con un 89% de los votantes que dicen que sí, que firmaría, y nada más que un 11% que dice que no. Bien, quiero ir a la pausa rápidamente, no tengo tiempo, pero ¿por qué la risa después de escuchar estos números? No, porque Conrado festejaba como si hubiéramos salido campeones del mundo. Exactamente. Bueno, vamos a una brevísima pausa e ingresamos al tramo final de Todas las Voces. Bien, estamos en el tramo final del entorno del senador Larrañaga. Me hacen llegar, claro, aquella iniciativa de Agenda para el Progreso, donde pretende una cohesión en el arco opositor. Sobre eso también hay algunos matices en cuanto a personas que entienden que no debería transitarse por ese camino de acordar previamente. En fin, lo cierto es que, para ser justos con la propuesta de Larrañaga, también plantea esta agenda para el progreso. Pero en particular, sobre la reelección de firmas, ¿cómo se observa en la interna del Partido Nacional? Bueno, en la interna del Partido Nacional genera diferencias. El sector Todos, que lidera a Luis Lacalle Pou, no está de acuerdo con esta iniciativa y ponen un ejemplo. Dicen que si hoy hay un incendio, no se puede esperar a los bomberos que vengan en 2 años. Entienden que, bueno, que se tiene que presionar ahora al gobierno para lograr cambios en materia de seguridad y que no se puede esperar a una reforma de la Constitución dentro de 2 años. Dicen, para eso lo que nosotros queremos es en 2 años que haya un cambio de gobierno, no una reforma de la Constitución. Es como asumir que se pierde. Exacto. Ajá. Y también, bueno, además del sector Todos, la senadora Verónica Alonso y el grupo de intendentes también van en esta misma línea
del sector todos. Bien. No comparten 100% esta iniciativa. SMS ahora. Capicúa, ¿no? Que es Capicúa. Esta misma situación teníamos con el no a la baja al revés, ¿no? O sea, la calle sumándose al no a la baja y la Rañaga diciendo hay que actuar ahora, el incendio hay que apagarlo ahora, no reformar la Constitución dentro de 2 años, en una batalla que se presenta como campal dentro de la interna del Partido Nacional, ¿no? A mí me preocupa, he leído algunos análisis casi filosóficos de política internacional. Me preocupa la dicotomía, el yo tengo razón, el yo digo esto porque soy de tal lado, vengo de tal camiseta, y yo digo esta otra cosa, y puede sonar un poquito a Heidi decir que hay que buscar acuerdos nacionales y que cuando nos estamos acercando a una campaña política partidaria no vamos a discutir, pero me parece que el hartazgo, ese 31% que dice que no sabe ni si es bueno o es malo, o ese, no sé, que hay como un 20 y pico que no tiene partido y que no le interesa ningún candidato, está dentro de ese pensamiento de no importa quién tiene razón, quién gana la discusión, importa que me estén proponiendo cosas y que me convenzan y que yo les crea. Bien, Conrado. Por eso la propuesta de hoy, repasando que la agencia Bloomberg de Noticias Internacionales Económicas dice hoy que los norteamericanos están pagando el precio más alto del combustible desde el año 2014 y están pagando, han llegado estos días a $3 el galón. Hice toda la conversión, el galón son 3,78 litros, cotizado a 32, que es el tipo de cambio que ahora tiene que pagar el gobierno. Los norteamericanos con impuesto y todo están pagando el combustible, la nafta, a 25 pesos. Y nosotros, antes de que el ajuste que nos va a hacer la señora Marta Jara, la que va a hacer la señora Marta Jara, estamos pagando 50,40. Viste que tenés que aportar para la regasificadora, ¿no? Sí, la regasificadora, porque le estamos manteniendo el cargo. Seguro, porque si es un laborito ahí de $15.000. Fíjate el ajuste en Brasil que estuvo duro. Bueno, les quiero agradecer especialmente a Hernán, también a Agustín y a Nelson, ni que hablar, ha sido un privilegio. Está este rumor en la calle ahora instalado, al Partido Nacional no le conviene ganar, O sea, está esa sensación de decir, miren, ¿saben qué? Déjenlos que sigan, porque está durísima la transición. ¿Es así? Nunca se puede saber cómo va a estar la economía. ¿No? ¿No se puede? ¿Ni aún con proyecciones? ¿A ustedes que les gustan los economistas? Se puede ver la tasa de potencial en el largo plazo, se puede ver cuánto va a estar este año, estimar cómo va a estar lo que el año hay que pagar, por ejemplo. Ahora, lo que cómo va a ser el próximo quinquenio del gobierno, la economía, no se puede saber. Pero quieren ganar en el Partido Nacional. ¿Entiendes que quieren ganar? Bueno, tú estás en una... Yo espero que sí. Porque estás si no, en un rol más independiente. Los partidos, se supone que todos los partidos... Yo estoy dedicado al Centro de Estudios para el Desarrollo, pero se supone que todos los partidos quieren ganar. Bueno, Agustín, muchas gracias. También el Frente enfrenta una circunstancia complicada en años que prometen ser turbulentos. En atención a eso, cuando se hace cierta prospectiva, se dice, miren que la economía va a estar complicada, hay mucho cumplimiento por hacer, hay un déficit que no se está logrando controlar. Si el Frente Amplio quiso ganar y ganó en 2004, no me imagino una situación más complicada ahora. O sea que en realidad un partido que tiene vocación de cambio, tiene vocación de gobierno, tendrá desafíos de ajustar su propuesta a una realidad nueva. Eso sí, sin duda. Bueno, hoy habían hablado ellos al inicio, digo, y me parecía bien, acá no hay ni pronóstico ni astrología, o sea, no hay pronóstico, pero sí uno hace un análisis del estado de situación. Yo creo que el estado de situación hoy no de una elección competitiva, sino una elección en riesgo para el Frente Amplio. O sea, creo que hoy en este escenario es un escenario de cambio. Ahora, para eso faltará campaña. El Frente Amplio tiene una gran máquina política y dirigencia y todo. Ahora, como se está manejando ahora, va a una derrota. Digo, en este escenario. Digo, con este escenario que no es un escenario configurado ahora, sino que es un escenario configurado hace muchos meses. De ahí a qué puede pasar, faltan los candidatos, los programas, las campañas, los congresos. O sea, ahora hay que ver los dirigentes. Yo digo, en el punto de partida, yo creo que el Frente Amplio, en ese caso, tendría que hacer la estrategia a partir de un escenario que le está marcando una derrota. Bueno, recomendando lecturas en el cierre de Todas las Voces, el libro sigue a la venta, Nelson, anda volando. Bueno, ¿no? en el libro trabajamos sobre esa idea, ¿no? Por eso. Es decir, ¿por qué el Frente Amplio llegó al gobierno? ¿Por qué fue una experiencia tan exitosa para llegar al gobierno? ¿Por qué logró reelección en 2 gobiernos? ¿Y por qué ahora está en riesgo? Mirá la producción, estoy seguro que me tiene la tapa del libro. Bueno, si no, el voto sería maravilloso. Pero lo tengo ahí porque quiero recomendar el libro de Nelson y además la revista Noticias que sale el lunes, va a estar en todos los kioscos. El libro de Nelson acá, ahí está, El voto del agua tibia. Y la revista
Noticias, versión Uruguay, con una entrevista exclusiva al señor presidente de la República, Tabaré Vázquez. Bueno, ha sido un gran gusto compartir con ustedes otra noche aquí en Todas las Voces. El reencuentro el martes. Que pasen todos muy bien.